Bien, estamos hablando de este tema importante de las emociones, ¿verdad? Y hemos tenido un texto que es un texto lema, digámoslo así, lo hemos repetido en cada lección que hemos visto, 1 Tesalonicenses 5:23. Usted no lo tiene ahí escrito en la hojita, así que sería genial buscarlo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La palabra del Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo dice que todo nuestro ser está compuesto de tres partes, de tres áreas, las cuales son el espíritu, lo que se conecta con Dios, el alma, que es la parte emotiva, emocional, y el cuerpo, que es la parte física. Dios quiere que seamos santificados en las tres áreas, que estemos fuertes en las tres áreas, que estemos completos en las tres áreas. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no somos un ser desarticulado, sino indivisible, integral y un ser multidependiente en estas tres áreas que acabo de decir: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si quiero que mi área espiritual esté bien, ¿qué tiene que estar bien también? Pues mi área emocional y mi área física. Si mi área física está mal, va a afectar a mi área espiritual, va a afectar a mi área emocional y así sucesivamente. O sea, si yo quiero estar bien emocionalmente, pero mi área física y espiritual están mal, no va a ser posible eso, ¿verdad? Si mi área física está mal, va a afectar mi área espiritual, me va a costar orar, me va a costar leer la Biblia, me va a costar hacer disciplinas espirituales y demás. Ahora, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la depresión, y para algunos esa palabra depresión solo describe un sentimiento, como estamos hablando ahorita, una emoción. Pero hermanos, para otras personas describe una realidad muy triste y muy oscura. Entonces, quiero iniciar reconociendo lo sensible que es este tema, ya que no sería lo mismo si para usted esta palabra es solo un sentimiento, o si para usted esta palabra describe una realidad. Pero vamos a ver en la Biblia lo insidioso que es la depresión. Vamos a Números 11:15. Estamos hablando de un gran hombre de Dios llamado Moisés. Números 11:15. Dice la palabra del Señor, Números 11:15. Moisés dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Dios, si usted me quiere, si usted me ama, si usted me aprecia, quíteme la vida, porque ya yo estoy cansado, ya estoy harto de aguantar este pueblo. Son 2 millones de personas que vienen, uno con una cosa, otro con otra cosa. Imagínense tener estar a cargo de 2 millones de personas, ¿verdad? Y Moisés está tan angustiado, está tan agobiado, está tan cargado, que lo que le dice a Dios: Dios, si usted me ama, por favor, bendígame con la muerte. Estamos hablando de un gran hombre de Dios. Luego vamos a 1 Reyes 19. 1 Reyes 19. Dice así la palabra, el versículo 4. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Wow.
Estos personajes, Moisés y Elías, dice la Biblia que ellos dos aparecieron en la transfiguración como los dos más grandes profetas del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús, Dios los resucitó para que fueran testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y eran hombres, dice la Biblia, comunes y corrientes como nosotros. Y aunque eran grandes hombres, tuvieron sus momentos de dificultad y sus momentos de debilidad. Eso quiere decir que tal vez usted piense que nunca va a tener una situación así, pero podría ser si la pasaron grandes hombres como Moisés, como Elías. Vamos al libro de Jonás. Este está más difícil de encontrar. Por un gallito de salchichón. Qué rico, ¿verdad? Estaba, muchas gracias. Después del libro de Abdías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Dice Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. A ver, tal vez Jonás no era el gran profeta, como lo fue Moisés, como lo fue Elías. Pero Moisés o Jonás tuvo que haber sido un gran hombre también, que experimentó esta emoción, este sentimiento negativo llamado la depresión. Alguien definió la depresión como un sentimiento de impotencia y desesperanza que conlleva la tristeza y decaimiento. Luego saqué esta frase de la página de la Organización Mundial de la Salud que dice: se caracteriza por un bajo estado de ánimo o una pérdida de interés por realizar actividades o de placer al realizarlas, que duran un periodo prolongado. La depresión no es lo mismo que los cambios de ánimo, dice también la Organización Mundial de la Salud, o las emociones que podamos tener cotidianamente, ya que los episodios depresivos duran la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas. Contribuyen factores biológicos, genéticos, ambientales. Hay gente que solo le atribuye este tema a asuntos espirituales y en realidad, hermanos, creemos que así como lo dice esa página, así es. Hay factores que son biológicos, genéticos y ambientales. Ahora, ¿pueden haber factores espirituales? Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, pero no son los únicos. OMS también dice: las personas con depresión corren más riesgo de morir por suicidio. Asimismo, los estudios demuestran que este trastorno afecta la salud física y se han observado asociaciones claras con enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo ahora? Que el espíritu, el alma y el cuerpo son interdependientes. Es decir, una enfermedad mental, una enfermedad emocional puede llegar a afectar mi físico. Somos espíritu, alma y cuerpo, y las 3 áreas tienen que ser guardadas irreprensibles para la venida del Señor. Tengo aquí otro aspecto que hay que mencionarlo, porque en realidad he sabido de personas que han padecido depresión, escuchan una prédica o algún tipo de enseñanza y tal vez es muy parcializada y se vuelve algo muy ofensivo, pero la verdad es que hay depresión endógena y esta tiene que ver con la mala metabolización de la serotonina, que es un neurotransmisor. Es como decir que un motor se quedó sin aceite. Es como que tu organismo no produzca insulina. Entonces, ¿qué ocupa usted? Usted ocupa una medicación que reemplace eso que el organismo, por alguna razón, ya no produce. Entonces hay gente que dice: no, yo le creo a Dios y por eso no me voy a medicar. Es como, a ver, ¿qué hago yo si yo tengo falta de producción de insulina? Le creo a Dios, pero me inyecta insulina. Porque obviamente es un asunto más que espiritual, es un asunto propiamente fisiológico y biológico. Entonces, esto no tiene nada que ver con algo espiritual, este tipo de depresión endógena. Hay una depresión exógena. Hay un tipo de depresión que es sintomática en ocasiones después de un parto.
y está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que las mujeres padecen un 10% más de depresión, ya que los hombres no tenemos partos, ¿verdad? O por la menopausia o por la andropausia, entonces esta es una depresión sintomática. Luego hay una depresión que es reactiva, se produce como respuesta a un acontecimiento negativo de la vida de la persona, no teniendo por qué brotar inmediatamente después de ese acontecimiento desencadenante, sino que puede aparecer hasta semanas o meses después de que éste se haya producido. Ahora, vamos a ir al texto, por favor, 1 Reyes 18. Vamos a ver en 1 Reyes 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Del versículo 20 en adelante, dice así. 18:20 en adelante. El título: Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora, note una cosa, que ahí ya Elías va con una nota de autoconmiseración, ¿verdad? Si usted lee los primeros versículos del capítulo 18, dice que un hombre llamado Abdías llegó y le dijo a Elías que él estaba escondiendo 100 profetas y que les estaba alimentando con pan, 100 profetas de Jehová. Y aún así, unos versículos después, Elías sigue con esta mentalidad de autoconmiseración diciendo: solo yo he quedado. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal, les dice que hagan un tipo de sacrificio. El Dios que responda por fuego, ese es verdaderamente Jehová. Entonces los profetas de Baal preparan el altar, comienzan a clamar para que caiga fuego del cielo, pasan toda la mañana orando hasta el mediodía, y Elías, dice la Biblia, que se está burlando de ellos porque el Dios de los profetas de Baal no respondía. Versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora, eso en hebreo es El-Ja. El-I-Ja, como Elías. La gente estaba diciendo: Elías, Elías.
Entonces, Jehová es Dios podía confundirse con el nombre de Elías. Puede incluso ser como que Elías dijera, la gente está diciendo que yo soy el Dios, ¿verdad? Aunque él está señalándoles al pueblo a Jehová. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ahora, leamos los 4 versículos del capítulo 19, los 4 primeros versículos. Ahora, cada uno de los versículos que leí antes acerca de Moisés, acerca de Elías y acerca de Jonás, estas situaciones depresivas se presentaron después de una gran victoria. O sea, después de que Moisés cruzó el Mar Rojo, después de que él vio las señales poderosas de Dios, y después de que él vio todo eso, fue que Moisés cayó en esa situación. Después de que Elías venció a los 450 profetas de Baal, fue que él cayó en una depresión. Después de que Jonás vio a miles de personas convertirse en una nación pagana llamada los ninivitas, entonces él cayó en esta situación. Es muy interesante porque si usted dice, a ver, yo quiero que solo cosas buenas me pasen, a veces después de las cosas buenas pueden venir situaciones. ¿Por qué? Porque simplemente usted supone que en lo que pase algo bueno, todo va a cambiar y todo va a ser mejor. Es decir, si yo tuviera más plata, si yo viviera en una mejor casa, si yo tuviera más posibilidades, etcétera. Y a veces no, simplemente eso es un engaño en la mente. 1 Reyes 19:1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera, o más bien, Santiago 5:17 dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como decir, podríamos decir tentaciones semejantes a las nuestras, pensamientos similares a los nuestros, o podríamos decir emociones similares a las nuestras. Entonces, repito, si esto le puede pasar a un gran hombre de Dios, a una gran mujer de Dios, le puede pasar a cualquiera. Vamos a ver, punto número 1 en Romanos, algunos factores que influyen o que repercuten en la depresión. Número 1, la frustración. Número 1, tiene que poner ahí en el papelito frustración. Elías deseaba tanto un avivamiento, pero comenzando con la resistencia del rey Acab y de la reina Jezabel, sentía que se bloqueaba el gran movimiento de Dios. La frustración siempre aumenta cuando viene después de una gran victoria. Entonces, todos queremos victoria, pero a veces incluso después de la victoria viene frustración. Número 2, ansiedad. 1 Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la una. La ansiedad, yo les dije la semana pasada, es el exceso de futuro. Y le llega esta noticia a Elías, no lo han matado, pero él ya se imagina muerto. No le han cortado la luz, pero él ya se imagina que ya le cortaron la luz. No le han quitado esto, la casa, aquello, pero la persona ya se imaginó lo peor. ¿Me entiende? Entonces estamos viviendo en el futuro. La Biblia dice que debemos vivir un día a la vez. Dios nos dio un switch que resiste 24 horas. Es decir, tenemos la capacidad de resistir 24 horas. Pero si usted ese switch le mete 48 horas, 72 horas,
y todos los días de la semana y todo el semestre que falta, claramente adivine qué va a pasar. Se le va a fundir ese switch. Elías desafió 450 profetas de Baal y los mató. Sin embargo, su vigor se secó ante la ira de una sola mujer. Claro, una mujer muy poderosa, pero es decir, no es más esa mujer que 450 profetas paganos. El mal reporte que le dan de su futuro lo llenó de ansiedad. Y la ansiedad colaboró para aumentar los sentimientos depresivos. Número 3 o punto C, temor. Primero Reyes 19:3, viendo pues el peligro, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que aumenta este sentimiento es quitar los ojos de Dios. Cuando usted quita los ojos de quién es Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de lo que Dios ha prometido, de las promesas de Dios, claramente va a venir temor, ¿cierto? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Su visión había sido el avivamiento de todo Israel, pero ante el peligro personal no pudo pensar más allá de su propia vida. Entonces la frustración, la ansiedad, el temor son como detonantes, decíamos la semana pasada, son detonantes de la depresión. Número 4, fatiga o agotamiento físico. 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, cuando le dieron la noticia, si a usted le dan la noticia de que lo van a matar y no hay un Uber, y no hay una moto, y no hay una bici, no hay un carro, ¿cuánto usted podría correr en un día? Si usted comienza a caminar aquí, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta Pérez Celedón? De aquí a Pérez Celedón 100 kilómetros. Y si llega hasta los Chespiritos, son 50 kilómetros, usted va a llegar extenuado. Va a llegar cansadísimo. Lo que sentía Elías en ese momento, después de haber recorrido, el día anterior había recorrido 22.5 kilómetros. Esto lo dice 1 Reyes 18:46, que él corrió delante del carro del rey Acab desde Hermón hasta Jezreel y huyó también todo el día siguiente. Estamos hablando de que él pudo haber recorrido perfectamente en 2 días 100 kilómetros. Entonces estaba cansado. ¿Sabe? Cuando usted se siente vacío, muchas veces es porque tiene la agenda demasiado llena. Y lo que Dios quiere es que paremos. El cuerpo nos pide parar, las emociones nos piden parar, todo nos pide parar, pero nosotros decimos, no puedo dejar de pagar el recibo tal, no puedo parar porque tengo que hacer plata, porque tengo que pagar, porque tengo que hacer, pero si usted se muere, nadie va a pagar eso. ¿Cierto? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha sensatez. Fracaso personal, 19:4. Ayer Elías era el profeta frente a la nación. Hoy se da cuenta de que es un hombrecito atemorizado ante una amenaza. En Elías había una dualidad. Decía que quería morir, pero huyó de Jezabel para salvar la vida. El sentimiento de vergüenza causado por el fracaso complica seriamente la depresión. Ahora, hay un punto ahí que ustedes yo creo que no tienen, y es el punto F, que dice expectativas fallidas. 18:22 de 1 Reyes dice así. 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Usted cree que Elías tenía baja autoestima? No. Elías tenía una muy alta autoestima. Él decía: de todo este montón de pecadores, pero un montón de pecadores, yo soy el único por el que Dios metería las manos en el fuego. Yo soy el único buenito que hay en este pueblo. Yo soy así como la última Coca-Cola en el desierto. Soy como la mamá de Tarzán.
Una cosa así. Entonces Elías nunca pensó que Dios permitiera la persecución a un hombre fiel. Jonás nunca pensó que Dios castigaría, Jonás pensó que Dios castigaría a todos, pero a veces, aunque usted tenga muy altas expectativas, las cosas no van a pasar como usted piensa. Y perder el control sobre una situación sí nos estresa. Decir, a ver, si yo soy demasiado correcto y yo hago todo correctamente, Dios solo me va a bendecir y solo me va a bendecir. Usted sabe que hasta el propio Jesús tuvo algún nivel de expectativa. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, un hombre tan justo no debería padecer. Simplemente no debería pasar situaciones adversas. Dios, si fuera posible que esto no suceda. Pero Dios le dijo, Jesús, no es posible, tiene que suceder. Y en el caso de Moisés le sucedió, en el caso de Elías le sucedió, en el caso de Jonás le sucedió. Entonces a veces tenemos unas expectativas, tenemos un plan que ya dibujamos, ya hicimos el croquis del futuro y llegamos a ese momento y no pasó como nosotros queríamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre no es señor de su camino. Un día yo me senté con unas personas y yo les decía, yo nunca pensé vivir en Cartago. Y los dos hombres que estaban al lado mío me dicen, yo tampoco. Usted puede tener un montón de expectativas, pero Dios lo tiene a usted donde Él quiere. 2 en Romanos, lo que Dios no hizo. Dios no quitó la fuente de dificultad. O sea, Dios hubiera dicho, bueno, Moisés, no lo voy a matar a usted, voy a matar al pueblo, ¿ok? No, el pueblo siguió ahí. Dios hubiera dicho, no, Elías, no lo voy a matar a usted, ¿sabe qué? Voy a hacer que se muera Jezabel. Ok, Dios, excelente, perfecto, súper, gracias. Eso nunca pasó. Jezabel sí murió, pero más adelante Jezabel seguía siendo un peligro para Elías. Jezabel y el avivamiento apagado. Dios no quitó la fuente de dificultad. Dios, como dice una frase, a veces puede calmar la tormenta o a veces simplemente puede calmar su corazón y sus pensamientos, aunque la tormenta siga ahí. ¿Ya? Número B, dijo un amigo mío. No, punto 2. Punto B. Dios no resolvió la depresión de la noche a la mañana. Dios no resolvió la depresión de la noche a la mañana. Elías caminó 40 días meditando su problema. Yo les he dicho varias veces, a veces le decimos a Dios que quite el problema, que quite lo que nos está haciendo daño. Y Dios dice, no, es que yo por algo lo permití. O sea, más bien pregunte a través de esta circunstancia qué es lo que yo quiero que usted aprenda a través de esa dificultad. No me pide que quite algo de la noche a la mañana. Dios no resolvió la depresión de la noche a la mañana. Dios toma tiempo para tratar con sus hijos. Punto C. Dios no obligó al profeta a cambiar sus pensamientos. No obligó al profeta a cambiar sus pensamientos ni le ofreció soluciones fáciles. Punto 3 en Romanos, lo que Dios hizo, pasos hacia una salida de la depresión. Hermanos, repito que hay tratamientos farmacológicos que son eficaces. Y si el asunto que nos está pasando es algo biológico, es químico, es hormonal, etcétera, tenemos que tomar tratamiento. Así como tomamos tratamiento, digámoslo así, si fuera cáncer, así no vamos a rechazar la quimioterapia, claramente vamos a confiar primero en Dios, vamos a orar, vamos a depender de Él y eso es lo que vamos a hacer. Pero si a mí me dicen tiene que ponerse quimioterapia, radioterapia, yo voy a ir a ponérmela, porque ese puede ser el medio por el que Dios quiere sanarme. ¿Sí me doy a entender? Pero también hay asuntos prácticos, hay asuntos emocionales y por supuesto espirituales. En un proceso de depresión,
Esto es un tip, no sé cómo decir tip, consejo, como sea, que usted pueda tomar en cuenta si quiere ayudar a una persona en un proceso de depresión. Siempre empiece atendiendo necesidades físicas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Dios. No le dijo: Elías, te falta la fe, vamos a orar, vamos a ayunar, levántate y sirve, sea valiente. No le dijo eso. Vea lo que dice la Biblia. Punto A, Primera de Reyes 19, 5 y 6. 19, 5 y 6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija, y comió y bebió, ¿y qué? Y volvió a dormirse. Entonces, lo primero que Dios le dio fue descanso. El primer tema, póngalo por ahí apartecito, es un tema físico. Físico, trate primero la parte física. Le dio descanso, es lo primero que necesita una persona deprimida. A veces hay ocasiones donde lo más espiritual que podemos hacer es descansar. En Israel era pecado de muerte no descansar. Dios había elegido un día para parar, y había que parar, y si usted no paraba y lo veían haciendo algo ese día, lo mataban. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios quiere que muchas veces paremos. Dios quiere muchas veces que paremos. Una vez yo llegué donde el doctor, se me estaba cayendo el pelo, y me dijo: vea, tómese estas pastillitas, y de cuando en cuando que usted está así, pero sin parar, así como loco, como correcaminos, tiene que parar. De cuando en cuando tiene que parar y no pensar en nada. Para mí eso es demasiado fácil. Yo le dije: póngame algo difícil. Pensar en nada es muy fácil para mí, ¿verdad? Lo que no es fácil es parar. Pero, y de verdad, qué curioso, porque eso funcionó. Funcionó. Número 2, Dios le dio comida. Versículo 6, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Dios le dio comida. Ponga a la par de ese versículo físico también, otro aspecto físico: descanso y comida. Cuando una persona está deprimida, no quiere comer, no quiere ver la comida, tiene que descansar, tiene que comer, sí o sí. Es la forma en que nos vamos a fortalecer. ¿Por qué? Porque recuerde, el espíritu, las emociones y el cuerpo son interdependientes. Interdependientes. Con esta comida, la Biblia dice que Elías se fortaleció. Lo que ingerimos es importante, ya que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es más, se fortaleció tanto, como dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días. Imagínense que en esos 40 días él haya caminado 9 kilómetros cada día. Fueron 360 kilómetros. Poniéndole poquito, que caminó poquito, ¿verdad? Pero lo primero que él hizo después de fortalecerse fue caminar hacia el monte Oreb, que era como se le conocía antes al monte Sinaí. Es decir, lo que él apenas agarró la primera bocanada de aire, lo que dijo fue: yo ocupo que Dios me hable. Y el lugar donde Dios me va a hablar fue donde le habló a Moisés, en el monte Oreb, en el monte Sinaí. Bueno, ponga ahí punto C, Dios le dio ánimo. Ese es un aspecto emocional. Dios le dio ánimo. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Es como diciendo:
Usted estaba deseando morirse, pero yo tengo lo mejor para su vida, está de aquí para adelante. Usted no sabe las cosas maravillosas que vienen, que le esperan. Qué duro, hermanos, pero es duro. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se encuentra con una persona y esa persona está muy mal y después usted se entera que se quitó la vida. Eso es duro. ¿Sabe? Dios nos tiene a nosotros como instrumentos. Tal vez ya Dios no va a usar un ángel para animar a alguien, pero lo va a usar a usted. Lo va a usar a usted. Alguno dirá, es casi lo mismo, ¿verdad? No, no es casi lo mismo. Al decir el ángel que Elías tenía un viaje que emprender, no pudo menos que indicarle que aún tenía un futuro por delante, que Dios no había terminado con él. Eso hizo brotar una nueva fe en el profeta hacia Dios. Debemos animar a las personas deprimidas con esperanza verdadera y bíblica. ¿Sabe qué es la esperanza? Mucho. Es como decir, no hay ningún propósito para lo que yo estoy haciendo ahorita, ni para lo que voy a hacer más adelante. Entonces, ¿qué me queda? Lo mejor es morirme. Lo mejor es morirme. Pero Dios le está diciendo tengo un plan para usted, Elías. Tengo un gran plan para usted. Dios le hizo recordar el pasado glorioso. Ya este es un asunto espiritual. Se levantó pues y comió, versículo 8. Y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Grandes cosas habían acontecido en el monte Horeb. Y allí, mientras Elías meditaba en ese pasado, Dios pregunta por su salud espiritual. ¿Qué haces aquí? En su respuesta, Elías tuvo que contrastar el pasado valiente que había experimentado con su actitud presente de hombre desesperanzado. Además, le voy a decir una cosa, este es un asunto espiritual, porque cuando nosotros estamos así, en ese abismo, las personas, usted lo va a reconocer, porque lo que tienden es a aislarse. Elías estaba metido en una cueva. Elías no quería relación de amistad ni nada. Usted sabe que hasta la ciencia ha demostrado que un abrazo prolongado por 8 segundos comienza a hacer que haya en usted serotonina y un montón de cosas, digámoslo así, buenas, cosas positivas pasan cuando usted está acompañado, cuando usted se ríe, cuando usted tiene vínculos familiares, sociales fuertes. ¿Saben? Esos vínculos sociales son como una malla que usan los del circo. Es decir, lo hacen muy bien, lo hacen perfecto, pero si se cae, alguien que los ataja. La Biblia dice, mejores son 2 que 1. Pero Elías estaba buscando la soledad. Y eso es muy particular en una persona que está pasando un momento depresivo. A la vez Elías se consideraba indispensable en la obra de Dios. 19:10, él vuelve a repetir ese estribillo. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pues creía que sin él la causa estaría muerta, pero si era necesario, dice la Biblia que Dios tenía 7,000 personas para reemplazar a Elías. Ya estaba Eliseo vivo, ¿cierto? Y además 7,000 personas, 19:18 dice así, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor le hizo enfrentar el verdadero problema que tenía Elías, o parte del problema era su orgullo personal. Por esto también este punto lo clasifico como un punto espiritual. Es decir, Elías pensaba que él solo podía y Dios le está diciendo, usted solo no puede. Usted solo no puede. La iglesia es un lugar donde nosotros nos animamos mutuamente, nos amamos, nos perdonamos, nos exhortamos a las buenas obras, nos animamos, y es necesaria la vida en comunidad. Es necesaria la vida en comunidad.
No podemos andar por la vida como llaneros solitarios. Eso solamente acrecienta nuestros problemas emocionales. ¿Sabe que la depresión es el problema que incapacita más personas en el mundo? Dice que las empresas pierden $1 billón al año por personas que se incapacitan por depresión. O sea, la producción decrece a causa de que esto es muy insidioso en las diferentes empresas y en los diferentes países. Punto E, Dios hizo que se reconsiderara a sí mismo y su ministerio. Ese es un tema espiritual, versículos 11. Él le dijo: sal afuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Lo que ha pasado mucho en estos días aquí en Cartago son videos de vientos y cúmulos ahí que giran y techos saliendo volando, y usted dice: mira, o sea, un torbellino, un F5, algo poderoso. Y la Biblia dice que Dios le dice a Elías: no estoy ahí, no estoy ahí. Versículo 11: y tras el terremoto un fuego. También vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Es como un susurro, como una brisa leve, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo que realmente cambió la perspectiva de Elías fue la palabra y la presencia de Dios. Ahora, si usted espera oír a Dios audiblemente actualmente, es un poco difícil. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dejado su palabra. Por eso, hermanos, yo les he hablado a ustedes, vacilando o en serio, de lo que sería salmoterapia o biblioterapia. La gente dice: no, yo me voy a atiborrar de medicamentos. O sea, están los dos extremos. Una persona que dice: no voy a tomar medicamentos, y está la otra persona que dice: yo me voy a atiborrar de medicamentos. Cuando en realidad, si se llenara de esto, o sea, ¿qué fue lo que hizo Elías cuando se fortaleció con la comida? Caminó 360 kilómetros para llegar al monte de Dios, donde él sabía que Dios le iba a hablar, y no quedó defraudado. Dios le habló, Dios se encontró con Elías, y después de eso, claramente la perspectiva de Elías cambió totalmente. Dios todavía lo amaba y quería revelarse a su profeta. Elías pensaba más en su obra frustrada, pero Dios consideró de mayor importancia la persona de Elías. Era como decirle: Elías, lo que eres es más importante que lo que haces. Yo estoy contigo, yo me estoy revelando a ti, yo estoy dándote sentido y te estoy dando propósito. Punto F, Dios le dio nuevas metas y la promesa de un futuro. Este es un aspecto espiritual. 15 al 18: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Qué dicha, todavía tengo mucho trabajo que hacer. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jezabel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor le dice: al deprimido hay que asignarle tareas que quiten de su mente la depresión del fracaso. Dios le dice: anda, vaya para ungir reyes, para escoger un compañero, un sucesor. Lo que le está diciendo es: todavía usted tiene mucho trabajo que hacer. Conclusión: aunque ahí no está en su hoja, pero el punto A sería: dejaron de mirar a Dios, pusieron la mirada en la gente, pusieron la mirada en sí mismos, poner la mirada en las circunstancias.
cualquiera que haga eso, aunque sea creyente, va a tener problemas depresivos. ¿Usted quiere tener problemas con la depresión? Quite la mirada de Dios, ponga la mirada en sí mismo, ponga la mirada en los demás, en todo lo que me hicieron, mi familia, mis amigos, mis vecinos, todo el mundo, lo que todo el mundo le está haciendo. Ponga la mirada en sí mismo, sea orgulloso, piense que no depende de nadie y además ponga la mirada en las circunstancias, y casi que eso es una receta que no falla. Punto B, esta historia de Elías nos enseña que nadie tiene que quedar sujeto a la depresión, sino que Dios puede cambiarnos y encomendarnos tareas importantes. Y el último punto, la palabra de Dios y la persona de Dios le devolvieron a Elías la perspectiva correcta. Yo repito, no estoy diciendo que si la depresión es endógena, la persona no tiene que tomar medicamentos, tiene que hacerlo, pero también tiene que llenarse de la presencia de Dios y tiene que llenarse de la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en primer lugar, pero no vamos a desechar la ciencia médica, ni la medicina, ni también la sabiduría que Dios le ha dado a muchas personas. Es el ejemplo que puse ahora de la insulina. O sea, Dios le dio a alguien la sabiduría para decir, mira, si usted no está produciendo insulina, se la ponemos de otra forma. ¿Dios puede sanarme? Sí. Pero yo voy a creerle a Dios, sí, pero también voy a hacer mi parte. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para este tema, porque este es un tema que ha aumentado significativamente después de la pandemia, y usted puede hacer la diferencia con la palabra del Señor en la vida de alguien más. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que encontramos, Señor, en la Biblia. Señor, por favor, ayúdanos a no quitar nuestra mirada de usted, a nunca pensar que somos indispensables en tu obra, Señor. En realidad, como usted le dijo a Elías, no solo usted es el correcto, no solo usted es un buen cristiano. Los creyentes son pocos, pero no son tan pocos. Son como 7,001. Son pocos, pero usted no es el único. Señor, que podamos realmente confiar en su palabra, confiar en usted. Como decía el primer versículo que leí, tenemos que fortalecer nuestro espíritu, tenemos que fortalecer nuestra alma, tenemos que fortalecer nuestro físico, y que todo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo Jesús. No podemos descuidar nuestra parte física, no podemos descuidar nuestra parte espiritual y solo cuidar de la parte espiritual, sino que tenemos que ser buenos mayordomos de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, ayúdanos en esto, danos sabiduría, danos prudencia, entendimiento, y además danos una porción extra para poder ayudar a muchas personas que están pasando por momentos realmente difíciles, realmente oscuros, realmente dolorosos, porque tal vez ellos están pasando esto o alguna persona muy amada está pasando esto. Señor, que podamos seguir lo que vemos aquí en la Biblia. Tal vez no es el caso propiamente de todos, pero es como algo que se puede usar como un principio en la mayoría de estos casos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.